Hola gente, ¿cómo están todos y todas? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy vamos a hablar de los clásicos. No de los clásicos propiamente, sino de leer clásicos. Para algunos, los clásicos pueden verse como libros difíciles de comprender. Para otros, como textos aburridos. Pero para otros como yo, como piezas fundamentales en el camino de conocer la literatura. Este video va dedicado a todos. A los que leen o han leído clásicos, pero sobre todo a los que quieren o tienen que leer este famoso canon literario. Aquí les traigo 7 tips para leer o empezar a leerlos sin morir en el intento. Tip número 1. No empezar con sagas, trilogías, bilogías o libros que tengan continuidad. Hay autores clásicos que escribieron sus obras pensando en continuar una gran historia. Por ejemplo, El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, La Fundación de Isaac Asimov, Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, entre muchos otros ejemplos. La cuestión de aventurarse a comenzar a leer una saga clásica es algo que puede ser perjudicial o satisfactorio. Todo depende de tus gustos lectores y de cuán abierta está tu mente a una escritura que puede ser diferente a lo que hayas estado acostumbrado o acostumbrada a leer, lo que no necesariamente vaya a comprender el lector actual. Por eso puede ser perjudicial y llevarte a un rechazo a la obra o al autor, o puede ser satisfactorio para ti y llevarte a encontrar una buena compañía en esa saga. Como su doctor, Dr. Chasquilla, como receta general le recomiendo empezar o seguir con libros autoconclusivos, ¿vale? Usted añada las dosis que quiera. Tip número 2. Considerar el contexto. Los autores y autoras clásicas escribieron en un momento específico de la historia, en un contexto socio-histórico y cultural. Es decir, se sitúan en una sociedad, en procesos sociales, históricos y culturales diferentes a los nuestros en la actualidad. Esto marca los acontecimientos, el ambiente, los personajes, entre otros elementos que están presentes en el relato o poema clásico. Les pondré un ejemplo. Un clásico escrito posterior a la Peste Negra, como el Decamerón de Giovanni Boccaccio, publicado en 1343, será distinto a uno escrito entre el periodo de las guerras mundiales, como Adiós a las armas de Ernest Hemingway, publicado en 1929. Esto puede ser muy notorio, pero yendo más allá de la obviedad, los dos clásicos que les mencioné sucedieron antes, durante o después de momentos sociales, culturales e históricos muy intensos. Eso llevó a escribir de un modo particular a los escritores y poetas. Pese a que no parezca importante, revisar el contexto antes de la lectura siempre influye. Tip número 3. Considerar el movimiento corriente en el que se inserta el autor y la obra. En la historia han sucedido varios movimientos artísticos y literarios. El barroco, el renacimiento, el neoclasicismo, el romanticismo y muchas otras. Cada una con características específicas que se hacen evidentes en la escritura del libro. Esto es clave, porque probablemente habrá aquí personas que leyeron un clásico pero no lo entendieron a la primera. Bueno, si no leíste algo referente al movimiento corriente artística en donde se enmarca el libro, ahí tienen la razón. Les voy a poner un ejemplo. Leer Cien años de soledad sin entender el movimiento literario en el que se sitúa puede generarte dudas o preguntas internas. En cambio, cuando sabes que se trata de la corriente o movimiento del realismo mágico, puedes ir uniendo cabos sueltos o incluso ir haciendo relaciones con otras obras del mismo movimiento. Tip número 4. No comenzar con libros extensos o muy densos. Esto es tan importante como el tip número 1. Esto es obvio, pero no está de más decirlo. No es ser valiente comenzar con un clásico largo, tampoco es cobardía, es sabiduría. Les colocaré el ejemplo en la siguiente sugerencia. Personalmente jamás le recomendaría a alguien empezar con Crimen y Castigo, por ejemplo, que es un clásico encantador, pero es de largo aliento. Sin embargo, en su defecto, y siguiendo el ejemplo de Crimen y Castigo, le recomendaría leer El extranjero, de Albert Camus, que es más corto y ligero y posee una temática similar, por llamar similar. Como receta adicional, no solamente le recomiendo leer clásicos autoconclusivos, sino que también libros de bajas dosis, ¿vale? Puede tomarlo una vez al día o cuando quiera leerlo, ¿ya? ¿Todo correcto? Perfecto. Tip número 5. Considerar al autor. Esta recomendación es tanto para clásicos como para cualquier otro libro. No diría que es un gran tip, pero es una opción viable. Es como un plan C. A veces, conocer la biografía del autor o autora permite entender cosas de la obra. Un pequeño ejemplo es el libro La Divina Comedia de Dante Alighieri. En él aparece un personaje femenino que, según las teorías de la historia de Dante, es una dama de la que se enamoró en sus años dorados. Vaya dato, ¿no? A ver acá. Tip número 6. Buscar análisis a veces es necesario. Si en el transcurso de la lectura el libro es complejo de entender, es recomendable buscar un análisis de él.
Esto como cuando uno conoce a una persona. Al poco hablar uno puede asumir ciertas cosas de ella, pero no quiere decir que sea así. En el caso de los libros clásicos pasa algo parecido. Sobre los clásicos hay muchos estudios. Esto se debe a su profundidad y pervivencia. Por un lado, a lo largo de los años no agotan su significado. De hecho, adquieren otros con los cambios en la sociedad. Y por otro lado, no pasan de moda. Por más que las generaciones pasen, los clásicos siguen siendo la base de la literatura contemporánea. Tip número 7. Algunas sugerencias. A continuación les voy a dejar una lista con libros clásicos que les recomiendo para partir si no han iniciado. Si ya tienen un camino recorrido leyendo clásicos, esta lista les puede servir para sus nuevas lecturas. Por ejemplo, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, El Viejo y el Mar, de Ernest Hemingway, El Extranjero, de Albert Camus, Alicia en el País de la Maravilla, de Lewis Carroll, Estudio en Escarlata, de Sir Arthur Conan Doyle, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, La Metamorfosis, de Franz Kafka, Noche Blanca, de Fyodor Dostoyevsky, Rebelión en la Granja, de George Orwell, Romeo y Julieta, de William Shakespeare, El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, Canción de Navidad, de Charles Dickens, Frankenstein, de Mary Shelley. ¿Se dice así? A ver. Mary Shelley. Mary Shelley. Las penas del joven Werther, de Goethe. Goethe. Ya lo oyeron. La Guerra de los Mundos, de Herbert George Wells. Passing, de Nella Larsen. El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. El túnel, de Ernesto Sábato. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. El fantasma de la ópera, de Gaston Leroux. Fuente ovejuna, de Lope de Vega. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y El Lazarillo de Tormes, de autor desconocido. Si se me escapó algún buen título, házmelo saber en los comentarios. Eso ha sido todo, espero que le hayan servido estos tips y también haber derribado ciertos mitos o miedos injustificados sobre los clásicos. Si les gustó el video, háganmelo saber en un me gusta o comentario por si quieren expresarse, y los invito a suscribirse en este canal si no están suscritos. O suscritos. Subscribed. Les habla del Capitán Nemo y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo puerto. Chau, chau.